Hola a todas y a todos. Como todos los años, quiero compartir mis lecturas favoritas del año que ha transcurrido. Quiero aclarar, por supuesto, como siempre, que no pretendo erigirme como una suerte de juez y dar un veredicto de lo más logrado de la producción del año 2024, por dos razones principales. La primera, que es casi imposible, diría yo, tener registro de todo lo que se ha producido en un año, por lo menos desde mi parte. Y el segundo motivo es que lo que me motiva a compartir esta relación, este recuento de lecturas, es un deseo de compartir entre una comunidad de lectores, es decir, compartir mis gustos particulares sobre lo que he disfrutado más a lo largo del 2024. Así que antes de compartir mis lecturas favoritas, quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver las entrevistas que suelo hacer, pueden buscarlas en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con el recuento de mis lecturas favoritas del año 2024. Este año ha sido, creo yo, un año de la poesía. Y han habido muchos libros que me han gustado mucho, por supuesto, pero me he esforzado en todos los géneros en mostrar o elegir 3 libros que me han gustado más, ¿no? Así que en esta ardua deliberación puedo mencionar que los 3 poemarios que he disfrutado más, digamos mis 3 favoritos del año 2024, son Cuaderno de Debilidades del gran Carlos López de Gregori, publicado por Códice, este nuevo sello editorial dedicado a la poesía. Cuaderno de Debilidades de Carlos López de Gregori. Estupendo poemario del gran poeta peruano. Otro de mis favoritos de este 2024 es Un grito también es una casa. Es el tercer poemario de la estupenda poeta Rosa Granda, que ha sido publicado por el álbum del Universo Bacterial. Y una sorpresa gratísima ha sido leer Arcos Metropolitanos de la poeta Celeste del Carpio Bramsen, publicado por Personaje Secundario, ¿no? Es su primer poemario y ha sido un gran descubrimiento y está entre mis 3 favoritos del año pasado. Pero claro, han habido muchos más libros de poesía que he disfrutado muchísimo y sin duda creo que el acontecimiento poético del año ha sido la aparición por fin de Jardín de Uñas del gran Jorge Pimentel, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Sin duda es un poemario del que ya teníamos noticias de hace varios años, pero que por fin el gran Jorge pues, ha tenido para bien compartir con toda la legión de lectores que apreciamos su obra poética. Otro libro que también he disfrutado muchísimo es El vértigo de las luces amarillas de Enrique Sánchez Hernani, publicado por el Fondo Editorial Cultura Peruana. Se trata de un estupendo poemario, yo me atrevería a decir que está entre lo más logrado de Quique. Otro poemario que he disfrutado muchísimo y además ha sido una grata sorpresa, la publicación de Baladas de la Ribera de los Sauces del gran poeta Óscar Málaga. Es una edición de autor que nos vuelve a traer este interesantísimo poeta que vive fuera del Perú de hace ya muchísimos años, así que ha sido una estupenda noticia tener un nuevo poemario suyo. Otro poemario que he disfrutado muchísimo es Chifa Lambayeque del gran poeta Mirko Lauer, publicado por Personaje Secundario. Otro libro que he disfrutado mucho es Ese campo minado de Jorge Frisancho, también publicado por el álbum del Universo Bacterial.
Otro libro que también he disfrutado muchísimo es El hombre, de Manuel Fernández, que es uno de mis poetas favoritos, y el libro ha sido publicado por Máquina Purísima. Estupendo poemario. Otro poemario estupendo que he disfrutado mucho también es Gymnasium, de Jorge Eslava, publicado por Colmillo Blanco, ¿no? Es en realidad la edición aumentada, digamos, de un poemario que apareció hace un par de años, ¿no? Pero ahora, digamos, sería la edición definitiva de este estupendo poeta que es Jorge Eslava. Otro poemario que he disfrutado muchísimo es Yo que siempre estuve aquí, de la poeta y narradora también, Grecia Cáceres, publicado por Borrador Editores. Un estupendo poemario que habla sobre una época en el Perú y sobre un lugar específico, ¿no? La residencial San Felipe. Otro poemario que he disfrutado muchísimo es Todas las poetas peruanas tienen cáncer, poema documento, de la gran poeta Victoria Guerrero, publicado por Máquina Purísima. Un estupendo y conmocionante poemario de Vicky. Otro libro que he disfrutado muchísimo es El libro de Zoe, de José Carlos Irigoyen, publicado por Personaje Secundario, ¿no? Un libro que indaga sobre la paternidad. Muy, muy bueno. Otro libro que también he disfrutado es el 4799 pulsaciones por hora del gran Osvaldo Chanove, el gran poeta arequipeño. La edición es de El álbum del universo bacterial. Un estupendo poemario también. Otro libro que he disfrutado muchísimo es La máquina de limpiar la nieve, de Rocío Silva Santisteban, publicado por Hipatía, ¿no? Es un libro sobre el desarraigo, sobre la migración. Muy, muy interesante. Otro libro que también he disfrutado es El florero amenaza con hablar, de Miguel Ángel Zapata, publicado por Máquina Purísima. Otro libro que he disfrutado mucho, que ha sido también una gratísima revelación, para mí por lo menos, es Punta Negra, poemario de Paloma Yerovi Cisneros, publicado por Personaje Cisneros. Es su primer poemario y está muy, muy interesante. Otro libro que he disfrutado es Peligros de los labios rojos, de la gran Dalmacia Ruiz Rosas, publicado por El álbum del universo bacterial. Otra interesante revelación o descubrimiento, al menos para mí, es Cada 9 meses se gesta la muerte de un alma platónica, de Carolina Salazar Merino, publicada por Alastor Editores. Otra gratísima revelación es sin duda Registros atávicos, de Diandra García, publicado por Alastor Editores. Un estupendo primer poemario que ya vislumbra un camino interesante en próximas publicaciones, estamos seguros. Otro libro que he disfrutado es Incarri, de Pedro Granados, publicado por el sello Va Sin Fin. También he disfrutado Bus de la energía pura, de Pablo Salazar Calderón, publicado por Apogeo. Otra grata revelación es el primer poemario de Gabs Gabriel Valdivia, Floxetina, publicado por Máquina Purísima. También quiero mencionar Sonidos del Olvido, de Gonzalo Castro, una edición de autor, y también Blue, de El Toro, publicado por Kimochi. Pero también ha sido un año de reedición de algunos poemarios que ya habían aparecido tiempo atrás. Así que yo celebro la reedición, por ejemplo, de Nocturama, de Diego Otero, publicado por Personaje Secundario. También celebro la reedición de dos poemarios de la estupenda poeta Cecilia Podestá, poeta y editora además, que son Impuras y El libro rojo, en esta ocasión unidas en un solo volumen, que ha sido publicado por Revuelta Editores. Otra reedición que celebramos, o que celebro yo, es la antología poética Una afilada aguja, del gran Sebastián Salazar Bondi, publicado por Peisa. Otra reedición que celebro, por supuesto, es A dónde volver, poemas reunidos, de la estupenda poeta Andrea Cabel, publicado por Revuelta Editores.
Y sin duda creo yo que la reedición más importante del año ha sido, sin lugar a dudas, Lejos de mí decirles, poesía reunida entre 1978 y el 2018 del gran poeta Mario Montalbetti, publicado por Personaje Secundario. Ha habido, por supuesto, poemarios que no he podido leer, pero que espero leerlos próximamente, y tengo ya anotados 3 en mi libreta. Uno de ellos es Entonces, de José Serna, un poeta que no conozco, pero he escuchado algunos muy buenos comentarios, así que espero leerlo próximamente. También el libro aún no escrito sobre las mariposas, de mi querida, admirada y recordada Julia Wong. También espero poder leerlo muy pronto, ha sido publicado no hace mucho. Y luego también Navío, de la gran Rosina Valcárcel. Han sido publicaciones del 2024, pero que todavía no he podido acceder a ellas. En cuanto al género del cuento, que es quizás mi género predilecto, pues este año 2024 que pasó, no he leído muchos conjuntos de autores peruanos. Pero igual, nuevamente forzándome a escoger mis 3 favoritos, pues puedo mencionar en primer lugar a el conjunto de relatos Tanta vida yo te di, de Fernando Ampuero, publicado por Tusquets. Un estupendo conjunto de relatos que nos devuelve al gran autor, al gran cuentista que es Fernando, publicado por Tusquets. Otro libro que está entre mis favoritos del género del cuento este 2024 es Niños del pájaro azul, de Karina Pacheco, publicado por Alfaguara. También un estupendo conjunto que nos demuestra a una autora justamente que domina el género del cuento. Quizás muchos la conocen por sus novelas, ¿no? Incluso una ganó el Premio Nacional, pero Karina también ha publicado cuentos. Este es su tercer conjunto y creo que con este demuestra ya una solvencia en este difícil género. Pero sin duda quizás el tercero de mis favoritos es quizás el acontecimiento literario del año en cuanto al cuento, y es, por supuesto, la publicación de Invitación al viaje y otros cuentos inéditos del gran Julio Ramón Ribeiro, publicado por Alfaguara, ¿no? Para todos los fervientes lectores del gran Ribeiro, entre los que me incluyo, por supuesto, pues esta ha sido una gran noticia y ha sido un deleite leer este conjunto de relatos, ¿no? Basta con que sea de Ribeiro para que uno esté satisfecho de la lectura. Pero también han habido otros libros de cuentos que he disfrutado muchísimo. Por ejemplo, El gran sueño, o mejor dicho, Enciclopedia vacía, El gran sueño, de el gran Ricardo Sumalabia, publicado por Personaje Secundario. Se trata del tercer volumen de microficción de esta especie de saga que Ricardo nos ha regalado desde Enciclopedia Mínima, luego publicó Enciclopedia Plástica y ahora Enciclopedia Vacía. Un libro que recomiendo mucho. Otro conjunto de relatos que he disfrutado muchísimo es Un festivo ardor, de Juan Carlos Cortázar, publicado por Animal de Invierno. Un estupendo conjunto de relatos donde resalta este lenguaje barroco que ya nos tiene acostumbrados el buen Juan Carlos. Te lo recomiendo. Un libro que he disfrutado muchísimo y cuya autora yo confieso que no había tenido mayor oportunidad de leerla, es Surrealidades, de Tania Tinjala, publicado por Hipatía. Un estupendo y afiatado conjunto de relatos. Otro libro que he disfrutado mucho y que es una sorpresa también es Instinto Bestial, de Cristina Ramos, publicado por Pandemonium. Un interesantísimo conjunto de relatos de terror, del género terror, de esta autora muy interesante que también vislumbra un camino muy interesante. Pero sin duda, otro de los grandes acontecimientos, por lo menos desde mi perspectiva, de publicaciones en cuanto al género del cuento, es la reunión de los cuentos del estupendo y el gran escritor Enrique Prochaska.
todos los cuentos. Una estupenda iniciativa de Campo Letrado Ediciones, ¿no? Los cuentos completos del gran Enrique Prochaska. Muy, muy, muy recomendable. Y en el género de la novela, pues como verán, he podido leer mucho más y por supuesto hay más novelas que me han gustado. Pero igual, nuevamente, forzándome a escoger mis tres favoritas, quiero mencionar a tres novelas de tres autoras peruanas que me parecen notables. Primero, Se hace otoño, de la gran Susan Nontelnius, publicado por Seis Barral. Una estupenda novela que recomiendo muchísimo. Otra novela que está entre mis favoritas de este 2024 es Vida Animal, de María José Caro, publicado por Alfaguara, ¿no? Creo que con esta novela un poco confirma sus grandes virtudes narrativas, la gran María José. Otra novela que está entre mis tres favoritas del año 2024 es la primera novela de Andrea Ortiz de Ceballos, Madre de Dios, publicado por Tusquets. Andrea ya había publicado un estupendo conjunto de relatos, por supuesto, hace algunos años atrás. Pero esta es su primera novela, una estupenda novela sobre la pérdida, en fin, se la recomiendo mucho. Pero también he disfrutado otras novelas y muy cerca, y ha sido un poco difícil escoger esas tres favoritas, porque han habido otras que también han podido estar dentro de esos tres. Una de ellas es la muy, muy buena novela de Luis Hernán Castañeda, Vocación, publicado por Paiza. Estupenda, estupenda novela. Otra novela también muy, muy interesante, que he disfrutado muchísimo y que también podría haberse colado en el top 3, digamos, es La lealtad de los caníbales, de Diego Treyes Paz, publicado por Anagrama. Y otra novela que también pudo haberse colado en el top 3 es Anticipación, de Carlos Arámbulo, publicado por Planeta, ¿no? Carlos nos sorprende con esta novela de ciencia ficción, muy, muy interesante, muy bien planteada, que se la recomiendo mucho también. Y luego, un autor del que sí había tenido ciertas referencias y que me ha sorprendido gratísimamente es Giacomo Roncagliolo, con El fantástico sueño de aniquilar esto, publicado por Literatura Random House, ¿no? Espero próximamente poder entrevistar a Giacomo sobre esta estupenda novela. Otra novela también muy interesante, en clave de humor, ¿no? Es Nuestros venenos, de Augusto Efrio, publicado por Paiza, ¿no? Augusto pues demuestra también una mayor amplitud de registro con esta estupenda novela. Otra novela que he disfrutado mucho, porque es muy, muy ágil, te atrapa desde las primeras páginas, es El accidente, de Santiago Roncagliolo, publicado por Seis Barral. Otra novela que también me ha sorprendido gratamente es Morir el cielo, de César Panduro Astorga, publicado por El Cóndor Plebeyo, ¿no? Este escritor, estupendo escritor de Ica, con el cual espero conversar muy pronto sobre esta novela. Otra novela que he disfrutado es Nunca seremos nacidos, de Eldon Honores, publicado por Maquinaciones Narrativa, también ciencia ficción. Espero pronto conversar con Elton sobre esta novela. Otra novela también en clave de humor, muy, muy divertida, muy irreverente también, es Elogio del asterisco, de Leonardo Aguirre, publicado por Paiza. Otra novela que he disfrutado mucho y que me parece que es un gran avance de este joven autor es Te he seguido, de Jan Martínez Arias, publicado por Dendro, ¿no? Ya había publicado un par de novelas, pero creo que con esto demuestra un gran avance en su producción narrativa. Un autor del género policial, de la novela negra, que nos ha sorprendido ahora con una novela que podríamos catalogar, para los que les gustan las etiquetas, como una narconovela, es el Charlie Becerra, con Aullar las sombras, publicado por Revuelta.
Una muy interesante novela. Y luego, en el género de la novela histórica, pues creo que Hugo Coya ya se ha hecho un nombre importante. Él nos presentó el año 2024 El espía continental, publicado por Planeta. También la recomiendo. Y bueno, también han habido novelas que no he podido leer, lamentablemente, a mi pesar. Y quiero mencionar, una de ellas es Mini Mosca, del gran Gustavo Faberón, que acaba de salir hace muy poquito, ¿no? Y que no me ha dado tiempo de poder leerla y de incluirla en el recuento, pero ha salido casi al final del año 2024, si no me equivoco. Pero también me hubiese gustado leer la novela Liberada, de Víctor Ruiz Velasco, y No te enfades conmigo, por favor, de Rafael García Godo. Son dos novelas que yo espero leer próximamente y por supuesto conversar con sus autores en Letra Capital. Y bueno, también han habido interesantes e importantes reediciones de novelas. La que yo he más celebrado, por supuesto, es El viaje interior de mi querido y admirado Iván Tais, publicado por Peysa. Una novela, estupenda novela, que ya era hora de que se reeditara. Otra reedición interesantísima que he celebrado con mucho entusiasmo es La fabulosa máquina del sueño, es la novela de José Donaire, publicado por SED Editorial. Otra reedición importantísima es sin duda Los hijos del orden, de Luis Urteaga Cabrera, ¿no? Es una estupenda iniciativa del Fondo de Cultura Económica de reeditar esta conocida novela, ¿no? Otra reedición importante también ha sido sin duda Las tres mitades de Igno Moxo y otros brujos de la Amazonía, del gran César Calvo, publicado por Seix Barral. Otra reedición importantísima sin duda es la de Todas las sangres, del gran José María Arguedas, publicado por el Fondo de Cultura Económica en coedición con Horizonte. Otra reedición importante también ha sido Tiempos de la Patria Vieja, de Angélica Palma, la hija del gran Ricardo Palma, con un prólogo además de Giovanna Poyarolo y que ha sido publicado por Maquinaciones Narrativa. Otra reedición importante, interesantísima, sin duda, ha sido Los niños muertos, de Richard Parra, publicado por Colmena Editores. Y otra reedición que me ha interesado mucho ha sido Patterson City, de Omar Guerrero. Dentro del género de la no ficción, pues han habido libros que también he disfrutado y quiero recomendar. Nuevamente, forzándome a escoger mis tres favoritos, puedo mencionar justamente tres libros. Y para empezar, por supuesto, un libro de uno de mis autores predilectos universales, que es el gran Alfredo Bryce Echenique, que ha publicado Desde la Honda Nada, cartas a François Mujica. Son cartas que van desde 1965 a 1999. Son cartas a su gran amigo François Mujica, padre de la estupenda escritora Maite Mujica, por supuesto, también como otra referencia, pero que son cartas que nos permiten un poco ahondar justamente en la personalidad y en la obra del gran Alfredo Bryce Echenique. Y por supuesto, otro libro de no ficción que he disfrutado muchísimo y que, si bien no es de su autoría, pero también tiene que ver con otro de mis autores predilectos universales, que es Julio Ramón Ribeiro. Se trata del libro Fila para la Gloria, convertirse en Julio Ramón Ribeiro, de Paul Baudry, publicado por La Siniestra Ensayos. Es un estupendo análisis sobre la figura de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Además, que fue su tesis de Paul, y recomiendo mucho este libro no solamente para los amantes de la obra de Ribeiro como yo, sino para cualquier lector. Muy bueno. Otro libro que he disfrutado gratamente y que me ha conmovido mucho su lectura es
Corazón en trance, de Margarita Saona, Bitácora de una sobreviviente, publicado por Peiza. Es un estupendo y conmovedor libro, testimonio sobre la enfermedad, sobre el trasplante de corazón que se realizó la autora. Y yo espero muy pronto también poder conversar con Margarita sobre este libro en particular, ¿no? Pero han habido otros libros que también he disfrutado muchísimo y algunos de ellos han podido colarse en este top 3. Por ejemplo, Poesía en Rock, Voces y Documentos de una Rebelión, que va de 1966 a 1991 y que ha sido preparado y escrito por José Carlos Irigoyen y por Carlos Torres Rotondo y publicado por Ediciones Altazor. Un estupendo libro sobre una época en la poesía peruana, contada con muchos testimonios de poetas de esa época. Es además una edición, si bien había aparecido hace ya algunos años, es una edición aumentada y quizás definitiva, ¿no? Otro libro que he disfrutado muchísimo es el conjunto de crónicas periodísticas de Daniel Alarcón, La balada de Rocky Rontal, que además lo interesante es que la traducción, porque Daniel, como saben, escribe en inglés, la traducción al español ha sido realizada por Alejandro Zambra, el estupendo escritor chileno, Yasmina Barrera, estupenda escritora mexicana, y Sabrina Duque. Y ha sido publicado por Cés Barral. Se los recomiendo. Otro libro también que he disfrutado muchísimo es Tragedia en Collins Avenue, el desastre que conmocionó a Miami, de Juan Manuel Robles, publicado por Planeta, ¿no? Una estupenda crónica larga sobre este terrible desastre, nuestra tragedia, que fue el derrumbe de un edificio en Miami. Se los recomiendo. Otro libro que he disfrutado es Paso Doble, de Cristian Felipe Vidal, publicado por Cocodrilo Ediciones. Es un interesantísimo testimonio sobre el padre de Cristian. Sobre este libro también espero conversar pronto con Cristian. Y bueno, también podría mencionar otros libros interesantes como Ayacucho 1824, El fin del ciclo revolucionario, de Natalia Sobrevilla Perea. Natalia Sobrevilla es la que ha hecho la edición, ¿no? Pero es un conjunto de ensayos de varios autores, ¿no? sobre esta época. Otro libro que he disfrutado muchísimo es Migrar y otras artes, escritos fuera de lugar, de Claudia Salazar Jiménez, publicado por Caja Negra. Un entrañable testimonio sobre el migrar. Otro libro que he disfrutado mucho es Interculturalidad y sujeto migrante en la poesía de Vallejo, Cisneros y Watanabe, de mi querido amigo Camilo Fernández Kaufmann, publicado por la Universidad de Lima. Un interesante libro ensayístico, como bien nos tiene acostumbrados el gran Camilo. Otro libro interesantísimo es sin duda Valientes, Mujeres del Bicentenario, de Teresina Muñoz Nájar, y que además es una edición de lujo, muy linda, que viene con ilustraciones de la gran Sheila Alvarado, de Natalia Arca, Carmen García Vélez y Daniela Graner. Y ha sido publicado por Lumen. Otro libro importantísimo, creo yo, y que recomiendo es Ciudadanías Invisibles, miradas en torno a la afroperuanidad y la negritud. También es un conjunto de ensayos de varios autores y autoras, preparado por las editoras Marila Noles Cotito y Elizabeth Hirsch Freeman, y publicado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. También se los recomiendo mucho. Otro libro interesantísimo es Sube el volumen, Rock y Sociedad 1980-2019. También reúne una serie de artículos, ensayos de algunos autores como Fabiola Basso, Mariano Vargas, que además publicó el libro de rock del Agustino y que además ganó el Premio Nacional, ¿no? Un libro que todavía no he podido leerlo lamentablemente, pero que espero leerlo pronto y poder entrevistar a Mariano también. Pero este libro ha sido preparado y ha sido por Mauricio Flores y Ernesto Bernilla, que son los compiladores, con los cuales espero también conversar muy pronto sobre este interesantísimo libro, ¿no? Otro libro interesante es Seres a la espera de la muerte, el sacrificio de humanos y animales en Mesoamérica y los Andes, un tema muy muy interesante,
de Luis Millones, el gran Luis Millones, y de Gilmen Olivier, publicados por el Fondo de Cultura Económica. También espero quizás poder hablar con el maestro Millones en algún momento. Otro libro interesante es Narrativa Mesiánica, Animes al rescate de la ficción de JJ Maldonado, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, ¿no? Para los amantes del anime o del manga, es una lectura, creo yo, obligatoria. Pero para cualquiera en realidad. Y otro libro que me ha sorprendido gratamente es esta suerte de bitácora, me hace pensar en las prosas apátridas de Ribeiro, es Neutrino, cuaderno de navegación de Gunther Silva, ¿no? Publicado por el Laboratorio Editorial de Gracia Angulo, en una muy bonita edición además. También se la recomiendo. Y bueno, han habido también otros libros de no ficción que me hubiera gustado poder leer y que quizás seguramente hubiesen estado incluidos en este recuento. Uno de ellos es Ribeiro en dos ensayos, ¿no? Del gran Miguel Gutiérrez, y otro es Anastacha, de Javier Ponce, ¿no? En cuanto a la literatura infantil y juvenil, debo confesar que lamentablemente este 2024 pues, ha sido un año en que no he podido leer mucho como me hubiese gustado y como ha sucedido en otros años. Así que en este caso mi top 3 ha sido muy fácil porque son los únicos tres libros que he podido leer y que me han fascinado, los he disfrutado muchísimo. Uno de ellos es Lo que veo en el museo, de Cari de la Vega, con ilustraciones de Cristian Ayuni, publicado por el Fondo de Cultura Económica, en una muy bonita edición, muy interesante. Otro libro que he disfrutado muchísimo y que ha aparecido recientemente, así que está casi salido del horno, es Carrie, la vaca loca, de Tania Neira, con ilustraciones de Josefina Basalar. Un muy interesante libro también, entrañable historia. Y una reedición, porque se trata de una reedición de un libro que ya apareció hace algunos años atrás, y que yo celebro esta reedición ahora en una nueva casa editorial. Se trata pues de Chica Cafeína, de mi gran amiga Cecilia Cero, con ilustraciones de Juan Ulloa, y publicado por Alfaguara. Un libro que si no han tenido oportunidad de leerlo, se lo recomiendo. Para niños, por supuesto. Bueno, esos han sido mis 3 libros en esta oportunidad del género o de la literatura infantil y juvenil. Este 2024 también ha sido, creo yo, un año de publicaciones, de revistas, siempre tan importantes y necesarias. Algunas de ellas ya conocidas, ya importantes, que han seguido publicando nuevas ediciones. Algunas nuevas también, nuevas publicaciones, nuevas revistas, ¿no? Entre las nuevas yo quiero destacar la estupenda revista Círculo de Lectores, que ya lleva varios números en lo que fue el 2024. Entonces algunos números de la estupenda revista Círculo de Lectores, dirigida por el buen Gabriel Rimachi Cialer, y que además es de distribución gratuita, que es quizás uno de sus mayores méritos, entre otros, por supuesto, ¿no? Se las recomiendo, búsquenlas. Círculo de Lectores, no se van a arrepentir si es que todavía no la han conocido, seguramente que sí. Otra revista que recomiendo y que acaba de aparecer no hace mucho, su primer número, es Lectura. En diciembre de 2024 apareció esta nueva revista que tiene que ver justamente con los libros y con la lectura, por supuesto, ¿no? Es una interesantísima revista también con plumas importantes y que está dirigida por Teresa Cabrera y por Luis Alberto Castillo, ¿no? Dos estupendos poetas, y el diseño del gran Arturo Giga, ¿no? Y hay plumas muy importantes, como les digo, como por ejemplo Miguel Herboso, el poeta, o la escritora Rocío Uchofen, o el periodista Javier Torres
Seaone, ¿no? Entre otras plumas importantes. También se las recomiendo. Y una revista exclusivamente de poesía, que ya creo que es un mérito por sí misma, es una revista que no diríamos que es nueva, porque ya tuvo un inicio hace ya varios años, pero que ha retornado con fuerza, y es la revista Códice, una revista de poesía que pues han aparecido tres ediciones tres números en este 2024. Es una estupenda revista dirigida por el poeta Miguel Ángel Zapata y que tiene el apoyo editorial de Máquina Purísima, lo que hace pues que las ediciones sean realmente hermosas, ¿no? Es una revista para los amantes de la poesía y para todo el lector que recomiendo mucho, ¿no? La pueden buscar ya en algunas de las librerías donde se puede conseguir, ¿no? Otra revista que no es nueva porque ya tiene una trayectoria, yo creo, importante y cada vez se consolida más, es Vuela Pluma. Es una revista, digamos, de arte y cultura, publicada por la Universidad de Ciencias y Humanidades y dirigida por el gran Lorenzo Osores. También una estupenda y hermosa revista con plumas también importantes. Es un deleite leer cada número de Vuela Pluma. Otra revista que se ha ido consolidando, por supuesto, es la gran Ojo Dorado, ¿no? Revista que edita el IMNA, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, y que dirige la gran Fieta Jarque. Una estupenda revista de lujo y también con muy buenas plumas, ¿no? Muy buenos colaboradores. Otra revista que también tiene una gran trayectoria es la revista Lienzo, que llega a su número 45, ahora bajo la tutela del poeta y académico Alonso Rabí. Otra revista que se las recomiendo mucho, que pueden encontrar ya este número más reciente, que es el número 45. No quiero terminar este recuento sin mencionar un libro de teatro. Quienes me conocen saben que una de mis otras pasiones es el arte dramático, pero lamentablemente pues no se suele publicar mucho de teatro, por lo menos en el Perú, y creo que a nivel general la cosa no es tan distinta, ¿no? Pero en el Perú se publica poco. Yo he podido leer solamente este 2024 un libro que apareció, que es Matildas, 3 obras dramáticas del gran dramaturgo peruano Alfredo Bushby. Vienen Tamara la Magna, Ultimato y Yo, la mejor de todas, y que ha sido publicado por Vallejo and Company, ¿no? En una muy bonita edición además. Se las recomiendo a todos los amantes del teatro. Bueno, y así termina mi recuento de lecturas del año 2024, recalcando nuevamente que no se trata de un dictamen en el que yo me arrogo la erudición de decirles cuáles son los mejores libros, ¿no? Simplemente es un compartir de mis gustos personales, particulares, sobre los libros que he disfrutado más en este 2024. Por supuesto, han habido otros que los he disfrutado, pero que ya no los pude incluir, o también otros libros que seguramente importantes o interesantes, o seguramente que me hubieran gustado mucho, pero que no pude leer, y que ya seguramente los leeré pronto, en otro momento, ¿no? Pero eso ha sido mi recuento de lecturas, mis favoritos de entre los libros peruanos de este 2024 que pasó. Aprovecho para decirles que estén atentos, porque en un próximo programa, en un próximo video, compartiré mis lecturas favoritas de los libros de autores internacionales, ¿no? Porque han habido, este 2024 creo que han habido muchos autores a los que yo sigo con mucho entusiasmo y que han publicado nuevos libros en el 2024 y que yo pues disfrutado muchísimo, y que ya les mencionaré cuáles son en un próximo programa.
Así que a todas y todos les agradezco compartir de mis lecturas y nos vemos próximamente. Y un feliz año 2025 para todas y todos, y que esté lleno de nuevas y estupendas lecturas.